continuación o el recién estudio del libro de Proverbios. Estamos estudiando el libro de sabiduría. Este es el tercer estudio de este libro y hemos ido bastante despacio porque el propósito de estudiar este libro radica en entender, pero más que entender es realmente poner en práctica la sabiduría que el autor está manifestando en este libro. Hasta el momento hemos identificado el autor del libro. El versículo 1 nos dice directamente: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ya vimos el contexto en el que se escribió, ya hemos estudiado las partes que contiene, hemos visto que como parte fundamental el libro de Proverbios tiene propósitos muy maravillosos para la vida de los creyentes. Aquí estamos viendo sugerencias para la vida práctica, es decir, esta es la forma en que vas a actuar para que pueda irte bien en el camino. A lo largo de nuestras vidas nosotros hemos recibido consejos, adagios de personas populares y muchas veces, aún recibiendo los consejos, siempre hemos tenido un traspiés en nuestras vidas. Hoy el libro de Proverbios exhorta e instruye a los creyentes para que cada uno de nosotros tenga una actitud diferente. Cada uno de nosotros, como maestros, líderes, estamos interesados en que los jóvenes, en que los padres, las madres aprendan realmente de esto. Aunque muchas veces se cree que ya lo sabemos todo por algún estudio universitario, la jactancia humana muchas veces nos lleva a alejarnos de las cosas espirituales. Y algunas personas dicen: pero yo soy licenciado, yo soy profesor, yo ya lo sé todo. Sin embargo, los estudios seculares que nosotros hemos venido teniendo no tienen la sabiduría necesaria de cómo enfrentar la vida. Los seres humanos hemos venido aprendiendo por medio del ensayo y el error. Nos equivocamos una vez, volvemos a empezar. Nos equivocamos otra vez y volvemos a continuar. Entonces, el propósito de este libro es adquirir sabiduría y disciplina. Aquí estamos contextualizando lo que ya hemos venido estudiando. ¿Cuál es el propósito de esto? Que nosotros realmente comprendamos que el libro de Proverbios no es un libro cualquiera puesto en la Biblia, sino que su propósito va más allá de nuestra vida cotidiana. Es decir, nos van sanando situaciones espirituales o nos van librando de algunas situaciones que probablemente aún no hemos enfrentado y otras que ya pasamos pero que todavía necesitamos continuar aprendiendo. Es decir, en la medida en que nosotros manifestamos conocer el libro, necesitamos ponerlo en práctica. El segundo propósito es recibir corrección y así ser prudentes. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros recibimos la corrección no nos gusta. Menos cuando es una situación difícil, sobre todo cuando tenemos algunas enfermedades, sobre todo cuando nos sentimos debilitados, no nos gusta recibir corrección. Los seres humanos no somos agradables a la disciplina. Sin embargo, nosotros hemos entendido que la disciplina que el Señor nos manifiesta tiene un propósito para nuestras vidas y nos va afinando momento a momento, prueba a prueba, nuestra fe. Ahora entendemos que cada una de las correcciones que aquí van a ser manifestadas también tienen un origen divino. No solamente el origen de la naturaleza, que muchas personas dicen: nadie se va de este mundo sin pagar lo que ha hecho. Ese es el adagio popular allá afuera. Nosotros entendemos a través de Proverbios que nuestras vidas están entretejidas en las manos del Señor y que en la medida en que nosotros vamos caminando y nos equivocamos, en esa misma medida el Señor nos va disciplinando. Entonces, el libro también tiene esa parte de correcciones.
Además de eso, nos ayuda a aquellos que aún somos inexpertos. Es decir, nos está instruyendo, al igual que nuestros padres, en la infancia, en la adolescencia y muchas veces aún en la adultez, nos están diciendo: eso no te conviene, eso no lo tenés que hacer. Es decir, nos van instruyendo aún cuando nosotros vemos que la misma vida nos va diciendo, o nuestros alrededores nos dicen: hazlo, te va a ir bien. Pero muy pocas veces nuestra dirección está puesta en el Señor. El libro de Proverbios pretende que nosotros no perdamos el objetivo: Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Asimismo, hemos recibido una instrucción precisa. Esa instrucción precisa nos manda a entender y a aplicar. Es decir, Proverbios es un libro práctico. No podemos venir a decir: recibimos el consejo, pero yo hice lo contrario. Sino nuestra actitud debe de cambiar. Debe de estar enfocada en el objetivo correcto. Asimismo, vimos que el origen de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando nosotros nos basamos en el respeto, en el amor a nuestro Creador, entonces realmente estamos enfocados en el punto correcto. Pero también hemos visto dentro de los dos estudios anteriores que los padres están dando instrucción a sus hijos. Y hemos visto cómo en este tiempo muchos jóvenes están fracasando por la desobediencia hacia los padres. Muchas personas creen que lo que está sucediendo es porque la sociedad se desvió totalmente. Sin embargo, nosotros vamos entendiendo que estas son consecuencias de la negativa hacia nuestro Señor. Y cuando estas personas llegan a este punto, entonces nosotros debemos de tener bien claro, especialmente los jóvenes. El versículo 10 del capítulo 1 nos hace una exhortación muy importante. Y yo quiero que vayamos al versículo 10 para que entendamos qué es lo que realmente el libro de Proverbios nos va a mostrar de aquí en adelante. Dice el versículo 10: hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Nótese que no está pidiendo la opinión, está diciendo: no vayas con ellos. Muchos de nuestros jóvenes, mucha de la juventud alrededor nuestra está siendo desviada por las diferentes circunstancias. A veces los jóvenes ven que los demás afuera prosperan y dicen: pero ese anda un par de zapatos bien bonitos, tiene una moto, tiene esto, tiene lo otro. Y a veces queremos llegar a ese punto. Pero no nos damos cuenta que así como estudiamos en el Salmo con Asaf, también estos van a tener una consecuencia adversa. Entonces, cada uno de los jóvenes está exhortado a apartarnos de esas situaciones, a apartarnos para garantizar no la salud de esas personas, sino nuestra propia situación. Porque en la medida en que nosotros nos apartamos de los malos, de los impíos, entonces en esa medida el Señor va obrando en nuestras vidas y nos va encaminando. Ahora, nótese un punto importante en esto. No le estamos diciendo sea enemigo de esas personas, sino por el contrario, el apartarse de las situaciones en las que estas personas andan. Nosotros podemos llegar a grupos que no son cristianos y ver la manera de poderles predicar el Evangelio. Es decir, no se está en el libro de Proverbios diciendo: háganse enemigos de los que tienen estas cosas, sino entender, ser muy persuasivo, muy perceptivo en cuanto a lo que nosotros realmente estamos viendo que estas personas hacen. En estos versículos, especialmente en el versículo 15, que fue donde el hermano que me antecedió dejó este estudio, nosotros debemos de tener en claro esto: hemos recibido instrucción
de nuestros padres, hemos recibido instrucción bíblica. Y más adelante nosotros vamos a ver realmente que esa instrucción ha sido por una causa fundamental. Entonces, después de contextualizado, nosotros hemos aprendido cosas muy importantes en los estudios anteriores. Uno, nosotros necesitamos haber aprendido los principios, los consejos, las exhortaciones que ya fueron dadas. Dos, necesitamos apartarnos del mal, porque de alguna manera eso nos traerá consecuencias graves. Y cuando las consecuencias están encima, entonces empezamos a clamar al Señor, pero ya está. En esta iglesia se pretende que ninguno de los jóvenes se pierda, porque la pérdida de un joven en una situación adversa es un problema para su familia, como también es un descrédito para la misericordia del Señor, porque no están hablando de ese joven, sino de la iglesia a la cual pertenece. Entonces, nosotros, cada uno de los jefes, cada una de las familias, tenemos la responsabilidad en este asunto de criar, de guiar y disciplinar a nuestros hijos. La disciplina no es un asunto que sea muy factible. Muchas veces actuamos conforme al corazón y no conforme a la palabra del Señor. Sin embargo, estamos llamados realmente a corregir, porque el Señor manifiesta en su palabra que a sus hijos los corrige, pero a los que no son sus hijos no los toca. Entonces, aquí vamos realmente absorbiendo aprendizajes que nos llevan a estar envueltos en la crianza de los hijos. Y nosotros debemos de ir entendiendo realmente que estas enseñanzas son con el propósito de practicar. Veamos qué nos dice el capítulo 10, el versículo 16, y dice: anteriormente hemos recibido la exhortación en el versículo 15, donde dice: pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío, apártate de sus senderos. Versículo 16: pues corren presurosos a hacer lo malo, tienen prisa por derramar sangre. De nada sirve tener la red a la vista de todos los pájaros. Versículo 18: pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Versículo 19: así terminan los que van tras ganancias malavidas, por estas perderán la vida. Hagamos una pausa en ese punto. Anteriormente, el proverbista nos ha manifestado que debemos de apartarnos de este tipo de personas que hacen el mal. El versículo 16 nos enfatiza que hay una situación bien adversa en cuanto a lo que nosotros actualmente estamos viendo. Dice: pues corren presurosos a hacer lo malo, tienen prisa por derramar sangre. Los perversos, hermanos, su interés es ir más allá de lo que realmente ellos pueden tener. Ellos están ansiosamente y desenfrenadamente haciendo perversidades alrededor de nuestras vidas. Muchas veces nosotros decimos que estos son los últimos dolores de tiempo, porque la gente allá afuera está diciendo que el Señor viene, y gloria al Señor si eso sucediese así, porque eso nos garantizaría, hermanos, una posición directa con el Señor. Sin embargo, aquí nosotros estamos viendo que cada uno de esos malvados se esmeran. Es increíble cómo estas personas están maquinando situaciones en contra de cualquier persona. Es increíble cómo ellos tienen un control, una manipulación de aquellas personas que inocentemente están cayendo en esos juegos. Y esto no solamente lo podemos ver dentro del derramamiento de sangre, sino también vemos cómo estas personas malvadas están yendo hacia los niños y están influenciando a los jóvenes
por medio de situaciones que muchas veces los jóvenes todavía no comprenden, como por ejemplo el ser popular. Muchos de los jóvenes quieren ser populares y se dejan absorber específicamente porque al estar en este tipo de situaciones, las personas cercanas a ellos les dicen que están adquiriendo popularidad. Definitivamente falso. Ellos creen que con estar en esta situación van a tener mucha más riqueza, van a tener poder. Sin embargo, nosotros hemos venido estudiando que el poder es del Señor y nosotros simplemente somos recibimos la misericordia, somos simplemente el conducto que el Señor tiene en este medio. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta esto. Aun cuando aquellas personas perversas nos inciten, nos inviten a desviarnos del camino correcto, nosotros debemos de tener bien claro hacia dónde está dirigido nuestro objetivo. Muchas veces esta situación se observa cuando de repente encontramos a aquellos susodichos amigos y nos dicen: hey, vamos a tal lugar, y los jóvenes se dejan desviar y en cuanto a la emoción del lugar donde van, dicen vamos, pero de repente surge que llegan las autoridades y se lo llevó a todos, y los padres a veces decimos: no, mi hijo no andaba en eso, pero como dice nuestro hermano Bel, si tiene plumas de pato, se viste como pato, come como pato, ¿qué resultado podemos tener? Cada uno de los cristianos, jóvenes, adultos, debemos ser la diferencia en la vida de las personas. Las personas afuera tienen que ver el rostro de Dios reflejado en nosotros, pero muchas veces somos las personas que estamos dando mucho peor, mal testimonio en la vida de las personas alrededor. Y si ustedes se percatan, hay personas que cuando los del ministerio de evangelismo llegan, manifiestan: no, pero es que en esa iglesia no se visten de tal manera. Sin embargo, esta es una idea errónea que ellos les han vendido. Pero también algunas veces los testimonios nuestros dejan mucho que desear para con los hermanos o con las personas inconversas. Notemos en este punto, en el versículo 17, que nos hace una analogía muy importante. Esto lo hemos reflejado en adagios populares. El adagio popular dice: soldado avisado no muere en guerra. Y nosotros hemos venido recibiendo las exhortaciones, los consejos. Y nótese esto, cuando yo lo estudiaba me ponía a pensar, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una pequeña milpa, y el problema era que los pájaros no dejaban de comer, y nos dijeron: pónganle tape de las películas. Entonces empezamos con mi esposa a rodear todo aquello de tape, y de repente, ¿qué creen? Los pájaros ya no llegaron. ¿Por qué? Porque el pájaro vio que había una amenaza con aquella cuerda que estaba guindada en diferentes posiciones, y en su poca capacidad intelectual, casi nula, evitó el lugar donde iba a llegar. Pero ¿qué sucede en la vida de nosotros? Los pájaros entienden eso. Pero ¿qué sucede con nuestras vidas? Realmente, cuando recibimos la instrucción, cuando estamos recibiendo las exhortaciones bíblicas, cuando estamos recibiendo los consejos de nuestros padres, ¿qué decimos? Es que mi ruco es clava. Él, como ya vivió esa vida, no quiere que yo la viva. Estamos despreciando la sabiduría en ese momento. Y aquí nosotros vemos que el proverbista nos dice: de nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros.
Porque si usted tira una red y los pájaros se dieron cuenta, no lo van a esperar. Pero muchas veces nosotros, aun cuando vemos tendida la red, mejor nos agachamos para ver dónde nos metemos debajo de ella. Entonces nosotros podemos notar aquí que esa red es de tenerla muy, pero muy en cuenta. No dejarnos absorber por las cosas del mundo. Yo recuerdo día a día, domingo a domingo, las exhortaciones, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y muchas veces es lo primero que sucede. Recibimos la exhortación, la recibimos. ¿La entendimos? Probablemente sí, probablemente no. Y como dice nuestro hermano Bel, a veces predicamos para los que no están, porque las exhortaciones son para ellos, pero muchas veces las recibimos nosotros mismos. Entonces, debemos de tomar en cuenta eso. Si los pájaros, al ver la red tendida, no buscan caer en ella, cuanto más nosotros, teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, teniendo un discernimiento intelectual que el Creador puso en nuestras vidas, debemos de tener un mejor camino. Amén. Ahora veamos cómo esta analogía también nos lleva hacia una parte posterior. Versículo 18. Pero aquellos, es decir, los perversos, acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Hoy por hoy, hermanos, nosotros somos testigos de la situación o de la difícil situación que esta sociedad está atravesando. Era muy común en aquellos tiempos que los hijos enterrasen a sus padres por la edad. Pero ahora está sucediendo que los padres están enterrando a sus hijos. Y hemos visto cómo una guerra entre jóvenes está acechando de una manera incansable. Cada uno de nosotros está comprometido a orar por estos jóvenes, de tal manera que los jóvenes realmente de la iglesia sean luz, que el Señor sea quien les dé la protección necesaria, porque esta situación en diferentes lugares cada día se va poniendo peor. Y aquí el proverbista nos está diciendo, estos van a seguir acechando y probablemente terminen con su propia vida. Pero además de eso, nosotros debemos de recordar que estos tendrán un juicio. El Señor no se va a quedar con una situación de estas, pero al mismo tiempo estamos llamados a recibir la exhortación y apartarnos de esas situaciones. En estos proverbios nosotros podemos ir viendo cómo muchas veces los jóvenes están siendo absorbidos de manera directa y la red que están tendiendo allá afuera muchas veces es efectiva, aun cuando la conocen de primera mano, saben perfectamente quién es amigo y quién no es amigo. Todavía lamentablemente nos dejamos influenciar. La mala compañía, hermanos, tiene como consecuencias situaciones bien difíciles en la vida de los creyentes. Los jóvenes allá afuera, o los que andan en las perversidades del mundo, tienen claro que solamente tienen 3 rumbos. Ellos están bien claros. Sin embargo, los jóvenes en la iglesia deben de tener claro que tenemos un camino, que es la verdad y la vida, en nuestro Señor Jesucristo. Yo hubiese querido recibir exhortaciones de manera directa, bíblicas, en aquellos tiempos, pero lamentablemente en la sabiduría popular mi madre la brindaba y fuimos y aprendimos al ritmo del garrote. Hoy nuestros jóvenes están aprendiendo con palabras
están aprendiendo con exhortaciones, pero muchas veces todavía viven como incrédulos, creyendo que el padre o que la madre no le quiere dejar que viva una vida como él quiere. Sin embargo, los niños y los jóvenes, especialmente nosotros como padres, estamos obligados a encaminarles por el sendero correcto. Si nosotros dejamos que el mundo los eduque, vamos a seguir reproduciendo una sociedad como la actual. Por lo tanto, es nuestra obligación. Recordemos que el Señor nos dice que herencia de Jehová son los hijos. En un momento determinado, nosotros como padres vamos a tener que decirle al Señor qué sucedió con nuestros hijos. Y cuando yo oigo ese versículo me preocupo y digo, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Y aquí ya se ha hablado que muchas veces los idolatramos. Convertimos a estas criaturas en el Dios que nosotros queremos y nos estamos desviando de la realidad. Entonces, nosotros debemos de tener claro eso. Nuestros hijos son una herencia del Señor. Y como tal, así como en las historias bíblicas nosotros vemos que aquellos que recibieron los talentos simplemente ministraron, pero hubo uno que mejor lo escondió. Y el Señor, ¿qué hizo? Se lo quitó. Entonces, obviamente, nosotros debemos de ir aprendiendo que el Señor tiene todo el control, el poder, y por lo tanto, nuestras exhortaciones son para que padres y madres guiemos de la manera correcta a los jóvenes y a los hijos. Vayamos al versículo 19. El versículo 19 nos dice: así terminan los que van tras las ganancias malavidas, por estas perderán la vida. Ya vimos que los perversos en su momento van a perder su propia vida, pero muchas veces el afán por tener riqueza, los jóvenes allá afuera viven afanados en esa situación. Y aquí dice que por sus ganancias malavidas, por estas perderán la vida. Aquí nosotros debemos de tomar en cuenta aspectos muy importantes en esto. Y esto realmente es un punto que incluso a quienes estamos en la iglesia, antes de poder brindar el estudio, el Señor nos habla. Y nos habla bien en serio. Porque nos dice: así terminan los que van tras ganancias malavidas y por estas perderán la vida. El dicho popular allá afuera dice: quien mucho trabaja, poco vive. Porque a veces nos afanamos tanto también en eso y creemos que por trabajar bastante, entonces vamos a tener más. Y esto, hermanos, probablemente nuestras ganancias no sean malavidas, pero realmente cuando nosotros vemos la prosperidad de aquellas personas allá afuera, a veces sentimos esa cosquillita. O a veces en la iglesia decimos: ¿y por qué el hermano tal le prospera tanto y a mí no me prospera nada lo que yo hago? Y hemos venido viendo en los juicios y los días domingos que cada uno de nosotros debe de poner su propio juicio. Debemos de analizarnos nosotros mismos para no ser juzgados posteriormente. Ahora, veamos cómo estos versículos nos están hablando de la tentación que los jóvenes tienen. Porque debemos de reconocer que los padres, por un lado, están entregando a sus hijos una instrucción y una dirección que los hijos deben de guardar toda la vida. Pero por otro lado, estamos viendo cómo las malas compañías están diciendo: puedes tener poder, puedes tener riqueza,
puedes estar unido a un grupo en el cual se te va a ayudar, se te va a estar en una mejor posición. Bendito Dios, hermanos, que nos ha dado la libertad y nos ha dado el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder decidir de la manera correcta. Nosotros deseamos, como iglesia, que todos nuestros jóvenes tomen las decisiones pertinentes, que todos nuestros jóvenes realmente reconozcan que hay caminos torcidos y que cuando nosotros transitamos por esos caminos podemos tener un doblón de pie. Y si el doblón de pie no llegara, puede ser algo más grave. Y por eso es que ahora nosotros debemos de tomar en cuenta eso. Aun cuando el poder, las riquezas, las asociaciones con grupos, las malas compañías nos vayan influenciando alrededor de tener una mejor vida, debemos de reconocer que no hay mejor vida sino la del Señor para nuestro propósito. Amén. Ahora, si nosotros notamos, ningún joven quiere ser diferente de los demás. Ninguno quiere estar excluido. Yo recuerdo mucho, recién venido a Chapeltique, me gustaba ir al complejo y yo me divertía. Yo no llegaba mucho a jugar, pero sí llegaba a ver. Pero en la medida en que yo fui entendiendo el Evangelio y fui viendo que los grupos con los cuales me rodeaba no eran muy halagadores para la presencia del Señor, yo fui dejando, porque lo trataban a uno con unas sandeces pero pesadísimas, y a veces decía yo, ¿qué necesidad tengo de venir a recibir este tipo de palabras cuando en la casa hay café, cuando en la casa hay pan? Entonces yo lo viví, y lo viví con la juventud también. Yo siempre les he dicho a los alumnos en la escuela donde yo trabajo, yo me crié en una colonia donde la calle dividía a una pandilla de la otra y donde había que estar listo para dónde buscar, dónde esconderse para que ni los de allá ni los de aquí lo agarraran. Pero gracias al Señor que mi madre, aún en su sabiduría popular, no en la sabiduría espiritual, fue muy fuerte y muy drástica en sus consejos. En aquel momento yo decía, no, es que yo no quiero. Hoy yo entiendo que Dios tenía propósitos bien distintos. El Señor me fue sacando de la colonia y me brindó una oportunidad diferente. Y yo, no saben cómo le agradezco al Señor. Si el Señor no hubiese tenido ese propósito, yo no estuviera aquí, hermanos. Yo había tenido muchos inconvenientes de todas formas. Pero el Señor realmente me fue llevando y, como dice nuestro hermano Ben, me sacó de lodo cenagoso. Yo estaba en medio de la podredumbre realmente. Y el Señor mostró su misericordia. Y aun cuando yo tuve las influencias de poder recibir poder, dinero, como quien dice ser importante para un grupo social, Dios encaminó ese sendero por el camino correcto. Y ahora yo alabo y bendigo a mi Señor, porque digo, no entendía realmente cuál era el propósito de Dios, ¿sí? Pero Dios me ha mostrado cosas maravillosas en la vida, y ahora nosotros estamos manifestando el testimonio gracias a la voluntad de Él. Y les digo, yo me siento alegre, feliz, porque aunque puedo llegar a la colonia, yo veo a los jóvenes a veces en situaciones adversas y de repente entra uno llorando a algún lugar. ¿Y qué te pasó? Me golpearon. ¿Por qué te golpearon? Es que me llevaron con el grupo tal. Y recibe 1, 2, 3 golpizas y ve tendida la red y sigue recibiendo lo mismo. Y a mí no me gustaba ver tendida la red y caer en lo mismo. Y ahora yo puedo decir, gracias Señor por ese amor con el que me dio. Porque realmente, les digo, cuando yo leí el proverbio dije, aquí
la misericordia del Señor es la que me tiene en este lugar. Yo quiero que vayamos al Proverbio 3:5 para que veamos a los jóvenes específicamente quién debe ser nuestro consejero, nuestro guía. Y dice el Proverbio capítulo 3 versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jóvenes, muchas veces nosotros creemos que somos la última panacea y que las podemos todas, pero debemos de reconocer que cuando nosotros cedemos a la tentación de poder estar en estos grupos o en el camino incorrecto, vamos a fracasar. Yo recuerdo mucho las instrucciones. Lamentablemente mi hermano todo el tiempo recibía la instrucción, pero nunca la obedeció. Y ahora entiendo que la misericordia del Señor hizo que se lo llevara a los 34 años. Mi mamá siempre le dijo: no te juntes con fulano, te va a hacer algo mal. Y déjenme decirles que para mí fue algo bien difícil. Mi hermano le gustaba tomar mucho y mi mamá le sugería que con un vecino no se fuese a juntar, porque ella decía: ese hombre es malo. Y cierta ocasión se fueron a tomar y el suceso amigo le dijo: espérame, ya voy a venir. Y se fue y lo dejó con la gran deuda en el lugar. ¿Y qué creen que sucedió? La señora del lugar llamó a la policía y se fue a estar preso una semana mi hermano. Y yo decía: pero ya la recibió. Pero igual, nosotros, aun cuando recibimos las instrucciones, a veces vamos otra vez a volver a empezar porque nos hemos equivocado. Bendita la misericordia del Señor, hermanos, porque si no fuese por eso, yo no sé en qué camino estuviésemos. De verdad, yo cuando veo la vida, hago una retrospección, digo: qué maravillosa es la gracia y el amor de Dios. Tanto, hermanos, que entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, que no valíamos absolutamente nada. Si a veces creemos que probablemente no valíamos un centavo, pues menor que eso, no valíamos nada. Pero entregó a su Hijo por nosotros, por amor. Y cuando nosotros reconocemos esa maravillosa gracia, entonces venimos y le decimos: gracias, Señor, porque ahora el Señor nos ha puesto en una posición de privilegio. Hermanos, ¿no les da felicidad reconocer que somos salvos? Amén. A mí me da una felicidad enorme. Muchas veces cuando yo voy a la casa, mi mamá vive preocupada por los afanes del tiempo y dice: mira, ya son las 3 de la tarde, andate, vas a llegar tarde a la casa. Le digo: mamá, yo no vine solo. ¿Y con quién andás, pues? El Señor me trajo hasta aquí y Él me va a llevar hasta la casa. Y nada menos el domingo por la tarde me dice: pues sí, pero tenés 2 hijos que si te morís van a aguantar hambre. Y le digo: no, mamá, yo ya entendí. Yo ya sé que mis hijos no van a aguantar hambre. Amén. Porque la promesa del Señor dice que no habrá un hijo que mendigue pan. Amén. Entonces, nosotros podemos ver cómo la misericordia del Señor va en nuestras vidas. Y aquí, en el capítulo 3, versículo 5, nos está diciendo: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si el Señor nos dice que eso es malo, aun cuando nosotros creamos lo contrario, debemos de creerle a Él, no a nuestra propia prudencia. Pero si eso no es suficiente, yo lo quiero invitar para que vayamos a Jeremías capítulo 17.
Jeremías capítulo 17, versículo 5. Y dice la palabra del Señor: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Las exhortaciones de Proverbio y Jeremías van secundando cuál es la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros dependamos realmente de Él. Y la palabra nos dice: así como habéis recibido, andad en Él. Por fe, hermanos. Nosotros hemos adquirido la salvación por fe. Y por lo tanto, debemos de disfrutarla. Y debemos de gozarla en presencia de nuestro Dios. Y por aquellos que nos ven en internet, si ustedes confían en la obra que el Señor Jesucristo hizo en esa cruz, al pagar por todos nuestros pecados, y que llegó a la sepultura porque murió en esa cruz, pero no se quedó ahí. Al tercer día, este Señor, este Dios vivo, resucitó. Y ahora, hermanos, está sentado a la diestra del Señor, porque ya no hay nada que hacer. Si todos aquellos que puedan ver este estudio y alguien aquí que todavía sienta duda, que todavía tiene algún pecadillo escondido por ahí, créanlo, la salvación fue total. El pago por nuestros pecados fue total. No hay nada más que hacer. Y si seguimos en esa vida pecando, el mismo Señor nos dejó una puerta abierta. Por lo tanto, nuestra posición de privilegio es una manifestación gloriosa del amor que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, hemos visto cómo las exhortaciones, cómo cada uno de los puntos en los cuales Proverbio nos va llevando, hemos visto cómo muchas de las cosas que a los jóvenes les atraen suelen ser atractivas y deseables. Sin embargo, muchas veces lo que los padres ofrecen no son tan emocionantes. Pero si como padres terrenales no queremos nada malo para nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial quiere que nosotros perezcamos en situaciones adversas. En estos versículos nosotros hemos estado observando, estudiando cómo el Señor nos va encaminando por el sendero correcto, cómo el Señor nos va exhortando y cómo el mismo Señor nos dice a los padres, a las madres, que debemos de acompañar a los niños, a los jóvenes, para que estos no se pierdan. Ahora quiero invitarlos para que vayamos, regresemos al libro de Proverbios. Y dice el versículo 19, que es lo que estábamos hablando: así terminan los que van tras ganancias malavidas, por estas perderán la vida. Versículo 20, clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Versículo 21, clama en las esquinas de calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. Hagamos un momento de reflexión en estos dos versículos. Nótese un punto importante. Hay una personificación en este versículo en donde se le atribuye el clamor a la sabiduría. Nosotros sabemos que la sabiduría solamente viene de Dios, porque Dios es sabiduría, Dios es amor. Pero aquí la sabiduría hace referencia a cómo las calles nos están manifestando también algunos ejemplos que nosotros podemos ver y disuadir si son buenos o malos. Pero al mismo tiempo nos está diciendo: levanta su voz. Muchas veces nosotros vamos en el tránsito
en la situación de la vida y no nos damos cuenta que la sociedad está hablando. Probablemente hay personas allá afuera que estén clamando, que estén haciendo rogativas por lo que el mundo está pasando, pero que al mismo tiempo esa sabiduría, esa situación va en el tránsito hacia donde se dirige. Nosotros no podemos hacer nada más que clamar al Señor, porque debemos de reconocer que nuestra vida está en las manos del Señor. Amén. En estos versículos, además de darle una característica a la sabiduría, también se está manifestando un punto importante. Si la sabiduría está en las esquinas de las calles transitadas, hermanos, la sabiduría está accesible para todos. Pero ¿qué sucede? No todos aceptamos esa sabiduría. Yo admiro a los hermanos que están en el evangelismo y le digo al Señor, dele fortaleza, porque como dice el hermano Bel, no me gustaría que me negaran la entrada a una casa, porque a veces creemos y decimos qué malcriados fueron, pero no entendemos que a quien despreciaron es al Señor. Sin embargo, yo oro por ellos y digo, Señor, que se les abran las puertas, porque la bendición y la salvación está para todas las personas. La sabiduría está para todo ser humano. Los seres humanos allá afuera tendrán que entender que la única forma, el único camino hacia la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. No hay más. No existe otro camino. Y aquí nosotros debemos de entender eso. La aplicación de estas figuras nos enseñan que todos podemos disfrutar de la sabiduría de Dios si la queremos. Porque las predicaciones, las enseñanzas, la instrucción de la palabra de Dios está. Pero quienes tenemos el poder de decidir entre hacer lo bueno o hacer lo malo, somos nosotros. Yo pido, hermanos, que al Señor, que Dios nos dé la fortaleza y la llenura del Espíritu Santo para que realmente cada uno de nosotros tome las decisiones más oportunas. Que sea Dios tomando el control de nuestras vidas y que sea Dios guiándonos de la manera correcta. Pero debemos dejarnos guiar. Dios tiene buenos propósitos para nuestras vidas, pero más que el propósito que nosotros tenemos, a veces somos nosotros quienes desechamos al Señor por querer hacer nuestra voluntad. Y si la sabiduría clama en todo lugar, nosotros debemos de escuchar esa sabiduría. Además de eso, debemos de reconocer que Dios no nos obliga. Nosotros no tenemos un Dios que nos torció la mano para estar en su presencia, sino un Dios de amor que nos dio el entendimiento para poder reconocer que su obra fue perfecta y que ahora nosotros podemos estar tranquilos, que si el Señor viniera este día, nos iríamos con Él. Amén. No estamos preocupados. Yo no sé ustedes, pero mi preocupación pasó ya. Cuando yo entendí que lo que voy a recibir es mucho mejor, como Pablo lo dice, mi preocupación cesó. Ahora, aquí nosotros debemos de tomar en cuenta esto. Cuando nosotros vemos que la predicación del Evangelio llega a los incrédulos, estos están despreciando la sabiduría. Cuando los padres de familia dan consejos a sus hijos, estos están despreciando el consejo de sus padres. Pero más que despreciar a sus padres, están despreciando a Dios. Porque debemos de reconocer que nuestros padres fueron puestos por Dios, las autoridades han sido puestas por Dios. Y ahora también la exhortación llega a nosotros, los creyentes.
exhortaciones que nos dicen: haz realmente de tu vida cristiana una relación de paz, de amor y de comunión con Dios. Supliquemos, hermanos, en esta tarde para que sea nuestro Creador, nuestro Dios Todopoderoso, el que nos lleve por ese camino, y que sea Él guiando nuestro caminar diario. Vayamos desechando toda situación de orgullo. Muchas veces creemos que lo que nosotros pensamos, que lo que nosotros hacemos es mucho mejor que lo que Dios quiere para nuestras vidas. No es eso. El orgullo nos aleja de la comunión con Dios, y cuando nosotros estamos alejados de Dios, no podemos hacer nada bueno ante sus ojos. Supliquemos, hermanos, porque los jóvenes realmente entiendan la sabiduría de Proverbios, y que nosotros como padres apliquemos esta sabiduría para poder guiar por el camino correcto a estos jóvenes. Que seamos realmente lo que el Señor quiere para la vida de estos jóvenes, y que sea Él que vaya paso a paso en el sendero correcto, y que si en un momento oportuno hay desvíos, reconozcamos como padres la historia del hijo pródigo. Nuestro Padre, aun cuando nos desviemos, siempre nos recibe con los brazos abiertos. Amén. Vamos a quedarnos hasta aquí.